San Saturnino de Tolosa, el obispo que prefirió la sangre antes que la idolatría. San Saturnino de Tolosa aparece en la historia como una figura nítida en su final, un obispo arrastrado por un toro en las escaleras del Capitolio de Toulouse y envuelta en bruma en casi todo lo demás, donde la tradición, la liturgia y la devoción han ido rellenando con fe lo que la crítica histórica reconoce como silencio de las fuentes. Por eso, más que una biografía psicológica detallada, lo que la Iglesia conserva de él es un ícono, el del primer pastor de Toulouse, misionero venido de la órbita romana, cuya fidelidad a Cristo hasta la sangre marcó para siempre la cristianización del sur de la Galia y, a través del Camino de Santiago, buena parte de Hispania. El escenario histórico. San Saturnino vivió en el siglo III, en tiempos del emperador Decio, cuando el Imperio Romano intenta reafirmar su unidad política mediante una vuelta agresiva al culto tradicional de los dioses, lo que provoca una de las persecuciones más sistemáticas contra los cristianos. Galias y la región de Tolosa, Toulouse, eran entonces una mezcla de romanización avanzada, ciudades, foros, templos, administración romana y substrato galo todavía vivo, con cultos locales y sensibilidad religiosa muy marcada. En ese contexto, el cristianismo era una realidad minoritaria, asociada a menudo a la sospecha de ateísmo y deslealtad al Estado, porque los cristianos se negaban a sacrificar a los dioses protectores del imperio. La política de Decio, alrededor del 249-251, exigía a todos los ciudadanos ofrecer sacrificios públicos para demostrar su fidelidad, convirtiendo la confesión de fe en Cristo en un acto potencialmente mortal, sobre todo para figuras visibles como obispos y misioneros. Raíces y juventud. Las fuentes antiguas no ofrecen datos seguros sobre el lugar de nacimiento, la familia o la juventud de Saturnino. Algunas tradiciones tardías lo sitúan en Patras, Grecia, y lo presentan como procedente del Oriente cristiano, pero se trata de noticias ya muy reelaboradas. La historiografía actual considera que esos detalles son conjeturas piadosas construidas en siglos posteriores para dar un origen geográficamente noble al primer obispo de Toulouse, en consonancia con otros relatos de misioneros procedentes de Roma o de regiones orientales. Lo que la Iglesia sí conserva con más unanimidad es la imagen de un hombre formado en la fe en ambientes donde el cristianismo ya había echado raíces, probablemente en la órbita de Roma, y enviado después como misionero a la Galia. En términos espirituales, la tradición lo presenta como alguien de carácter firme, poco dado a componendas, con una visión radical de la fidelidad a Cristo, lo que encaja bien con el perfil de los obispos del siglo III, forjados en la tensión entre el cuidado de la comunidad y la amenaza constante de la persecución. El punto de inflexión, llamado misionero. Según las noticias recogidas en la tradición latina, Saturnino habría sido enviado a la Galia por el Papa Fabián, alrededor del 245-250, con el encargo de evangelizar la región de Tolosa. Ese envío, más allá de la precisión cronológica, expresa un punto de inflexión claro, el paso de una fe vivida en una comunidad relativamente estable a la misión en una tierra donde el cristianismo era casi desconocido y donde el riesgo de hostilidad era alto. Teológicamente, la figura de Saturnino se inscribe en la lógica de los Hechos de los Apóstoles, obispos que no solo presiden comunidades, sino que las fundan, recorriendo caminos, entrando en ciudades paganas, midiendo cada gesto y cada palabra porque, literalmente, no hay red bajo sus pies si la comunidad que siembran no prende. En esa decisión misionera se juega el gran sí de su vida, aceptar no solo la renuncia a la seguridad, sino la posibilidad real del martirio, que en la mentalidad cristiana de la época es visto como la forma suprema de configuración con Cristo. La ascesis y la obra, primer obispo de Tolosa. Las fuentes coinciden en que Saturnino fue el primer obispo de Toulouse, Tolosa, fijando allí su sede en torno al año 250, durante el consulado de Decio y Grato. No se conserva una lista de sus escritos ni una descripción pormenorizada de su gobierno pastoral, pero la simple mención de su episcopado en ese contexto histórico implica una labor dura, predicación pública, catequesis en casas privadas, bautismos en pequeños grupos y organización de una comunidad que debía aprender a vivir su fe casi clandestinamente. La Passio Saturnini, redactada ya en el siglo V, aunque no contemporánea, da a entender que su predicación tenía eficacia visible,
los ídolos enmudecían, es decir, el influjo de los cultos paganos disminuía, y los sacerdotes de esos cultos veían menguar el número de quienes acudían a sus sacrificios. La tradición litúrgica resume su labor diciendo que convirtió a muchos idólatras, fórmula sencilla que apunta, sin embargo, a toda una trama de visitas, diálogos, catecumenados, decisiones vocacionales y conflictos familiares que acompañan siempre a las primeras conversiones en tierra pagana. Tensión creciente, el choque con el paganismo. En ciudades como Toulouse, el culto público a los dioses no era solo un acto religioso, sino un tejido social, fiestas, procesiones, sacrificios, oráculos, todo ello sostenido por el trabajo de sacerdotes, adivinos, artesanos de objetos de culto y funcionarios del templo. El auge de la predicación cristiana, al cuestionar la realidad de esos dioses e invitar a abandonar los sacrificios, tocaba intereses económicos y prestigio social, algo que el relato de la pasión de Saturnino traduce en imágenes dramáticas, la furia de los sacerdotes paganos ante el silencio de sus ídolos y la disminución de sus fieles. En ese contexto, no es difícil imaginar la ascesis interior de Saturnino, por un lado, la alegría de ver nacer pequeñas comunidades cristianas, por otro, la conciencia de que cada paso dado en la evangelización estrechaba el cerco de hostilidad en torno a su persona. Su virtud no se vive en abstracto, sino en decisiones concretas, seguir predicando cuando las amenazas crecen, acudir a los enfermos cuando otros se esconden, celebrar la Eucaristía sabiendo que cualquier delator podría llevarle ante las autoridades. El conflicto decisivo, el templo y el toro. La tradición sitúa el episodio decisivo en el Capitolio de Toulouse, lugar del culto oficial a los dioses romanos y, probablemente, a Júpiter. Según el relato, los sacerdotes paganos, irritados por la ineficacia de sus sacrificios desde que Saturnino predicaba a Cristo, lo interceptaron cuando pasaba cerca del templo y le exigieron ofrecer incienso y sacrificar un toro en honor a los ídolos para comprobar su poder. Saturnino se negó y, según la Pasio, no solo rehusó el sacrificio, sino que declaró que los dioses paganos no tenían poder alguno y que no temía los rayos de Júpiter porque ese dios no existía. Afirmación que desde el punto de vista cristiano es confesión de fe, pero para los paganos sonaba a blasfemia y desafío abierto. El conflicto ya no era solo religioso, se percibía como un ataque al orden público, a la identidad de la ciudad y a los lazos que unían culto y poder. La pasión final, martirio por el toro. En la reacción furiosa que sigue, la tradición presenta una escena de violencia ritualizada, los paganos atan al obispo al toro que estaba destinado al sacrificio, convirtiendo al mismo animal en instrumento de suplicio. La versión más difundida indica que Saturnino fue atado por los pies o por el cuello al toro, que fue asusado para bajar las escaleras del templo y correr por las calles empedradas, arrastrando el cuerpo del obispo hasta destrozarlo. El martirologio romano, en una formulación sobria, recuerda que fue precipitado desde lo alto de las gradas, de modo que, rota su cabeza, esparcido su cerebro y magullado su cuerpo, entregó su alma a Cristo alrededor del año 250, en tiempo de Decio. Más allá del detalle físico, lo esencial teológicamente es que Saturnino muere por una negativa concreta, no sacrificar a los ídolos y confesar que solo Cristo es Señor, aceptando una muerte que no es buscada, pero sí abrazada por fidelidad. Según la misma tradición, tras la ejecución, el cuerpo del mártir quedó abandonado hasta que dos mujeres cristianas, movidas por la caridad, recogieron sus restos, los lavaron y los enterraron con veneración en un lugar discreto. Ese gesto silencioso, sin discursos, muestra la otra cara de la santidad, la de los fieles anónimos que honran el cuerpo de quien dio la vida por la fe, sin saber quizá que con ese enterramiento están inaugurando un lugar de peregrinación. Milagros y vida mística, lectura espiritual de su pasión. No se conservan relatos de visiones, éxtasis o milagros en vida de Saturnino comparables a los de otros santos posteriores. Su vida mística, tal como la presenta la tradición, se centra en el acto supremo de su martirio, interpretado como imitación de Cristo. La Pasio insiste en que su muerte tuvo un efecto espiritual muy concreto, lejos de asustar a los cristianos, fortaleció su fe, convirtiéndose en semilla de nuevas conversiones, en línea con la teología clásica de la Iglesia antigua que ve en la sangre de los mártires semilla de cristianos.
Los milagros asociados a Saturnino se concentran sobre todo en la época posterior a su muerte, ligados a su tumba y a los lugares de su culto. Aunque las fuentes específicas sobre curaciones o prodigios concretos son fragmentarias y en gran parte tardías, el hecho de que su sepulcro y, luego, la basílica edificada sobre él se convirtiera en centros importantes de peregrinación indica que los fieles veían en él un intercesor poderoso, especialmente en situaciones de persecución, miedo y necesidad de firmeza en la fe. El cuerpo venerado y el nacimiento de la basílica. Con el paso de los años, el lugar de enterramiento de Saturnino se convirtió en punto de referencia para la comunidad cristiana de Toulouse. Hacia el siglo VI, sobre su tumba se levantó una iglesia, que evolucionaría con el tiempo hasta convertirse en la famosa Basílica de Saint-Sernin, uno de los conjuntos románicos más importantes de Europa y etapa clave en el Camino de Santiago. Arquitectónicamente, la grandeza de Saint-Sernin expresa la importancia del culto al mártir, cripta para guardar sus reliquias, deambulatorios para acoger a los peregrinos, espacio para el altar mayor justo sobre el lugar de la tumba. Teológicamente, la basílica materializa una convicción, la ciudad misma se reconfigura en torno a la memoria del obispo que prefirió ser arrastrado por un toro antes que ofrecerle sacrificios a un dios falso. Y esa memoria se integra luego en la gran red de caminos que conducen a Compostela. El eco en Hispania, Pamplona y el camino. El culto a San Saturnino no quedó limitado a Toulouse, la documentación muestra que se difundió hacia Hispania a partir, sobre todo, del siglo V a VI, intensificándose en la Edad Media con el auge del Camino de Santiago. En Navarra, particularmente en Pamplona, se le venera al menos desde la segunda mitad del siglo X, y su nombre quedó ligado a uno de los burgos históricos de la ciudad, el de San Sernín, forma romance de Saturninus. Tradiciones locales atribuyen a Saturnino la evangelización de Pamplona y el bautismo de sus primeros cristianos, incluyendo a San Fermín y sus padres, en una fuente que aún hoy se muestra en la iglesia de San Saturnino, aunque los historiadores reconocen que estos detalles mezclan devoción y reconstrucción legendaria. Más allá de la exactitud histórica, la persistencia de esa memoria revela cómo la figura del obispo mártir se convierte en símbolo de los orígenes cristianos de la ciudad y en copatrón venerado, estrechamente ligado a la identidad religiosa y festiva de Pamplona. La figura espiritual de Saturnino. Si se retiran las capas legendarias y se atiende a lo más sólido de la tradición, la figura espiritual de Saturnino se deja resumir en tres rasgos: obispo misionero, confesor intrépido de la fe y mártir que no negocia con la idolatría. No fundó una escuela teológica ni dejó tratados, pero su obra fue el propio tejido de la iglesia en Toulouse y en las regiones por donde se difundió su culto, obra hecha de catecúmenos, comunidades, liturgias y memoria de su muerte. En la lectura teológica, su resistencia a sacrificar al toro en el templo de Júpiter no es solo un gesto de valentía individual, sino un signo. Afirma que ningún poder político religioso puede reclamar un culto absoluto cuando Cristo ha revelado el verdadero rostro de Dios. Por eso su martirio, aunque localizado en una ciudad concreta del siglo III, se ha interpretado a menudo como paradigma de la lucha contra toda forma de idolatría, antigua o moderna. Legado litúrgico y memoria en la Iglesia. La memoria de San Saturnino de Tolosa se celebra en la Iglesia Latina el 29 de noviembre, día que los martirologios vinculan a su muerte. En la liturgia se le recuerda como obispo y mártir, primer obispo de Toulouse, y se subraya su firmeza en la confesión de la fe y el testimonio de su sangre, sin entrar en detalles legendarios, lo que muestra el discernimiento de la Iglesia entre núcleo histórico y adornos devocionales. En Toulouse sigue siendo patrono principal, con la Basílica de Saint-Sernin como foco de peregrinación, mientras que en Pamplona se le honra como copatrón, especialmente ligado al antiguo burgo de San Sernín y a la iglesia que lleva su nombre. A través de estos lugares, el legado de Saturnino no es solo un recuerdo piadoso, sino una invitación permanente a una fe que no se doblega ante presiones culturales o políticas, aun cuando el precio de esa fidelidad pueda ser, como en su caso, la propia vida.